Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. El perdón es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. No es simplemente un acto aislado, sino una actitud que debe impregnar toda nuestra vida. Jesús en su enseñanza nos dejó claro que el perdón no tiene límites. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a alguien que lo ofendía, sugiriendo un número generoso como 7, Jesús respondió con una cifra que simboliza lo ilimitado: 70 veces 7. Esta respuesta no es una mera multiplicación matemática, sino una invitación a vivir en un estado consciente de perdón, reflejando la misericordia infinita de Dios. El perdón, por tanto, no es opcional para el creyente. Es una obligación que surge del reconocimiento de cuánto hemos sido perdonados por Dios. El perdón es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Jesús en su ministerio nos enseñó que el perdón no es solo un acto, sino un estilo de vida. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta no es mera casualidad, sino una invitación a un perdón ilimitado que refleje la misericordia infinita de Dios. Dios nos ha perdonado de manera incondicional a través de la obra redentora de Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos exhorta: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestra capacidad de perdonar a los demás debe ser un reflejo del perdón que hemos recibido de Dios. Si Él nos ha perdonado deudas tan grandes, ¿cómo podemos negarnos a perdonar las ofensas menores que otros cometen contra nosotros? La idea de perdonar 70 veces 7 es un desafío radical para nuestra naturaleza humana. Vivimos en un mundo donde el rencor, la venganza y la justicia propia son respuestas comunes al daño recibido. Sin embargo, Jesús nos llama a romper con estos patrones y adoptar una mentalidad de gracia y misericordia. Perdonar no significa ignorar el dolor o justificar el mal, sino elegir liberar a la otra persona de la deuda que tiene con nosotros. Este acto de liberación no solo beneficia al ofensor, sino que también nos libera a nosotros de la carga emocional y espiritual que conlleva el resentimiento. El perdón ilimitado es un reflejo del carácter de Dios, quien nos perdona una y otra vez. A pesar de nuestras constantes fallas, Él es misericordioso. Jesús advierte sobre las consecuencias de no perdonar. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también directamente con Dios. Es un obstáculo para recibir su gracia y su misericordia. Perdonar no significa justificar el mal o ignorar el dolor causado. Más bien es un acto de liberación personal. Al perdonar nos liberamos de la carga del resentimiento y también del odio. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios.
porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón nos permite confiar en que Dios es justo y que Él se encargará de hacer justicia en su tiempo. El mayor ejemplo de perdón lo encontramos en Jesús mismo. Mientras colgaba en la cruz, sufriendo una muerte injusta, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón radical nos muestra que incluso en medio del dolor más profundo es posible perdonar. Jesús no solo perdonó a sus verdugos, sino que también intercedió por ellos ante el Padre. El perdón cristiano no se basa en los méritos de la persona que ha ofendido, sino en el amor y la gracia de Dios. Nosotros, como creyentes, hemos experimentado el perdón divino de forma incondicional. A pesar de nuestras fallas y pecados, Dios nos ha extendido su misericordia a través de la obra redentora de Jesucristo. Este perdón recibido debe ser el motor que nos impulse a perdonar a los demás. Cuando perdonamos, estamos imitando a Dios y mostrando al mundo un reflejo de su amor. El perdón, por tanto, no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual, ya que requiere que nos sometamos a la voluntad de Dios y que renunciemos a nuestros deseos de justicia propia. El perdón no siempre implica reconciliación inmediata. A veces la relación puede estar dañada de tal manera que requiere tiempo y esfuerzo para restaurarse. Sin embargo, el perdón es el primer paso hacia la reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como creyentes, estamos llamados a ser agentes de reconciliación en un mundo dividido. Perdonar no siempre es fácil ni instantáneo. A veces es un proceso que requiere tiempo, oración y la ayuda del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la fuerza de Cristo podemos superar el dolor y el resentimiento y avanzar hacia el perdón. Jesús advirtió claramente sobre las consecuencias de no perdonar. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino también nuestra relación con Dios. Cuando nos negamos a perdonar, estamos cerrando la puerta a la gracia divina en nuestras vidas. El resentimiento y el odio actúan como barreras que impiden que experimentemos plenamente el amor y la paz de Dios. Además, la falta de perdón puede llevarnos a un estado de amargura y aislamiento, donde nuestras emociones y pensamientos están dominados por el dolor del pasado. Por eso, el perdón no es solo un regalo para el ofensor, sino también una necesidad para nuestra propia salud emocional y espiritual. El perdón tiene un poder sanador. Cuando perdonamos, permitimos que Dios obre en nuestros corazones y nos sane de las heridas emocionales. El libro de Salmos 147, versículo 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El perdón no solo beneficia a quien perdona, sino que también abre la puerta para que Dios restaure nuestra paz interior. En la comunidad cristiana, el perdón es esencial para mantener la unidad y el amor fraternal. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. El perdón fortalece los lazos entre los creyentes y refleja el amor de Cristo al mundo. Perdonar no significa que el daño causado no haya sido real o doloroso.
Tampoco implica que debamos reconciliarnos inmediatamente con la persona que nos ha ofendido, especialmente si existe el riesgo de que el daño se repita. El perdón es ante todo un acto de liberación personal. Cuando perdonamos, decidimos dejar de cargar con el peso del resentimiento y el deseo de venganza. Este acto nos permite avanzar libres de las cadenas emocionales que nos atan al pasado. El perdón no niega la justicia, sino que confía en que Dios, en su sabiduría y soberanía, se encargará de hacer lo correcto en su tiempo. Perdonar requiere humildad. Debemos reconocer que nosotros también hemos fallado y necesitamos el perdón de Dios y de los demás. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad no permite acercarnos a los demás, sino que nos permite perdonar y acercarnos con un corazón dispuesto a perdonar y a ser perdonados. La oración también es una herramienta en el proceso de perdón. Jesús nos enseñó a orar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Al orar, pedimos a Dios que nos ayude a perdonar y que nos dé la fuerza para hacerlo, incluso cuando es difícil. El mayor ejemplo de perdón lo encontramos en Jesucristo mismo. Mientras estaba en la cruz sufriendo una muerte injusta y dolorosa, mencionó las palabras que ya mencionábamos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón radical nos muestra que incluso en medio del dolor más profundo es posible perdonar. Jesús no solo perdonó a quienes lo crucificaron, sino también intercedió por ellos ante nuestro Padre Celestial. Este ejemplo nos desafía a perdonar incluso en las circunstancias más difíciles, confiando en que Dios puede obrar a través de nuestro perdón para traer sanidad total y reconciliación. En ocasiones nos cuesta perdonar porque sentimos que la justicia no se ha cumplido. Sin embargo, debemos confiar en que Dios es justo y Él se encargará de todo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19 nos recuerda: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón no niega la justicia, sino que deja todo en las manos de Dios. El perdón nos trae paz interior. Cuando perdonamos, dejamos de cargar con el peso del resentimiento y el odio. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7 nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo de Dios para aquellos que están dispuestos a perdonar. El perdonar no siempre es algo que suceda de manera rápida o instantánea. En muchos casos es un proceso que requiere tiempo, reflexión y oración. El dolor causado por una ofensa puede ser tan profundo que nos cuesta soltar el resentimiento. Sin embargo, el perdón no depende de nuestros sentimientos, sino de una decisión consciente de que obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer. A medida que avanzamos en este proceso, podemos pedirle a Dios que nos ayude a sanar nuestras heridas y a cambiar nuestra perspectiva. El Espíritu Santo nos da la fuerza para perdonar incluso cuando parece imposible. Nuestra capacidad de perdonar es un testimonio del amor de Cristo en nosotros. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Cuando perdonamos, mostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. El perdón nos libera de las cadenas del resentimiento y el odio. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36 nos dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al perdonar, experimentamos la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. El perdón tiene un poder sanador. Cuando perdonamos, permitimos que Dios obre en nuestros corazones y nos sane de las heridas emocionales que hemos llevado. El resentimiento y el odio actúan como venenos que corroen nuestra paz y nuestra alegría. Al perdonar, nos abrimos a la obra restauradora de Dios, quien puede sanar incluso las heridas más profundas. El perdón no solo nos libera del pasado, sino que también nos prepara para un futuro lleno de esperanza y propósito. Dios es un Dios de restauración. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 nos promete: y restituiré los años que comió la langosta. Cuando perdonamos, abrimos la puerta para que Dios restaure lo que ha sido dañado. Perdonar requiere fe. Debemos creer que Dios obrará en nuestra situación y que Él nos dará la fuerza para perdonar. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con fe podemos perdonar sabiendo que Dios está en control. El perdón nos da esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando perdonamos, miramos hacia el futuro con esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. El perdón es esencial para mantener la unidad y el amor fraternal. Las relaciones humanas están llenas de imperfecciones y conflictos, pero el perdón nos permite superar estas dificultades y seguir adelante juntos. Cuando perdonamos, demostramos que valoramos más la relación que el orgullo o el deseo de tener la razón. El perdón fortalece los lazos entre los creyentes de Dios y refleja el amor de Cristo al mundo. En una sociedad dividida por el rencor y la polarización, tenemos la gran oportunidad de ser testimonios vivos del poder transformador del perdón. El perdón también es un acto de gracia. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así como hemos recibido la gracia de Dios, debemos extenderla a los demás. Perdonar es un acto de obediencia a Dios. El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13 nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Al perdonar, demostramos nuestra obediencia a su palabra. Perdonar requiere humildad. Debemos reconocer que nosotros también hemos fallado y que necesitamos el perdón de Dios y de los demás. La humildad nos permite acercarnos a los demás con un corazón dispuesto a perdonar y a ser perdonados. Cuando somos humildes, dejamos de lado el orgullo y la arrogancia que nos impiden perdonar y nos abrimos a la gracia de Dios. El perdón no es un acto de superioridad, sino de reconocimiento de nuestra propia necesidad de amor y misericordia. El perdón también transforma nuestro corazón.
En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando perdonamos, permitimos que Dios transforme nuestro corazón. El perdón promueve la unidad en el cuerpo de Cristo. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3 nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando perdonamos, contribuimos a la unidad y armonía en la iglesia. Nuestra capacidad de perdonar va más allá de lo que nosotros pensamos. Es un testimonio del amor de Cristo. En un mundo donde el rencor y la venganza son comunes, el perdón cristiano destaca como un acto radical y contracultural. Cuando perdonamos, mostramos al mundo que el amor de Cristo es más fuerte que el odio y que su gracia es suficiente para sanar incluso las heridas más profundas. El perdón no solo transforma nuestras vidas, sino que también puede impactar a quienes nos rodean, llevándolos a cuestionar sus propias actitudes y a buscar la fuente de nuestra paz y libertad. El perdón también tiene implicaciones eternas. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15 nos advierte que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Nuestra disposición a perdonar afecta nuestra relación con Dios y nuestra eternidad. El perdón es un mandato divino y una expresión del amor de Cristo en nosotros. Como creyentes, estamos llamados a perdonar 70 veces 7, reflejando la misericordia infinita de Dios. Que podamos vivir en la libertad y la paz que solo el perdón puede traer, y que nuestro testimonio de perdón sea un faro de luz en un mundo necesitado de gracia y amor. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón dispuesto a aprender y a vivir el mandato de perdonar 70 veces 7. Reconozco que el perdón no es fácil, que duele y que a veces parece imposible, pero también sé que es tu voluntad para mi vida, y por eso te pido que me enseñes a perdonar como tú lo haces, con un amor que no lleva cuentas del mal y con una misericordia que no se agota. Señor, tú me has perdonado una y otra vez a pesar de mis faltas, de mis errores y de mis pecados. Tu gracia me ha alcanzado y me has dado una nueva oportunidad. Has limpiado mi corazón y me has llamado a ser tu hijo. Hoy quiero reflejar ese mismo perdón hacia los demás. Ayúdame a soltar el resentimiento, a dejar atrás el dolor y a confiar en que tú eres justo y que tú te encargarás de todo. Perdóname, Padre, por las veces que he guardado rencor en mi corazón, por las veces que he permitido que el orgullo y el dolor me impidan perdonar. Lávame con tu sangre preciosa y renueva mi espíritu. Dame un corazón nuevo, un corazón dispuesto a perdonar 70 veces 7 y un corazón que refleje tu amor incondicional. Te pido, Señor, que me des la fuerza para perdonar a quienes me han herido, aquellos que me han traicionado, que me han lastimado con sus palabras o acciones, que me han hecho sentir menos o me han causado dolor. Ayúdame a verlos con tus ojos y a entender que ellos también son tus hijos, que también necesitan tu gracia y tu amor. Dame la humildad para soltar el deseo de venganza y para confiar en que tú eres el juez justo. Jesús, tú fuiste el ejemplo perfecto de lo que es el perdón. En la cruz perdonaste a quienes te crucificaron, a quienes te insultaron y te rechazaron. Hoy te pido que me des esa misma capacidad de perdonar, de ver más allá de los problemas, incluso en medio del dolor.
Que mi perdón no dependa de mis fuerzas, sino de tu poder obrando en mí, y que pueda decir, como tú lo hiciste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Espíritu Santo, guía mi corazón en este proceso de perdón. Ayúdame a recordar que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Dame la sabiduría para entender que perdonar no significa justificar el mal, sino liberarme de la carga del resentimiento. Lléname de tu paz, de tu gozo y de tu amor para que pueda perdonar de todo corazón. Padre, te pido también por aquellos a quienes he ofendido. Si alguien a quien he lastimado con mis palabras, acciones o actitudes, te pido que toques su corazón y les des la gracia para perdonarme. Ayúdame a ser humilde para pedir perdón cuando sea necesario y a reconciliarme con aquellos de quienes me he distanciado. Señor, quiero vivir en la libertad que solo el perdón puede traer. No quiero cargar más con el peso del rencor, no quiero que mi corazón esté lleno de amargura, y quiero ser un instrumento de tu paz y un reflejo de tu amor en este mundo. Que mi vida sea un testimonio de tu gracia y de tu misericordia. Te doy gracias, Padre, porque tu perdón es nuevo cada mañana. Gracias porque a pesar de mis fallas, tú nunca dejas de amarme. Gracias porque me has llamado a perdonar 70 veces 7, no por mis propias fuerzas, sino por tu poder que obra en mí. Hoy decido perdonar, hoy decido soltar, hoy decido confiar en ti y hoy decido ser feliz de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.